nuevamente. Les tengo acá un invitado especial. Él se va a presentar. Hola, hola, mi nombre es Brian Rodríguez, como seguramente algunas y algunos de ustedes lo saben. Y bueno, la idea hoy es poder conversar y aprender, ojalá, con ustedes, y ahí van dejando sus comentarios y también aprendemos entre todos y todas. Bueno, y el sábado anterior vimos el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y nos resultó por ahí dos preguntas más sobre ello. Y este sábado, en esta noche, queremos ver sobre los frutos del Espíritu Santo, que yo les mencionaba el sábado anterior. Si ustedes no se han visto de pronto el video del sábado anterior, para que de pronto no se pierdan o puedan conectarse o para resolver esa pregunta que es ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Entonces pueden ver el video anterior y de seguro pues les va a servir mucho, y pueden dejarnos sus comentarios, así como decía Brian, para poder retroalimentarnos. Bueno, vamos a iniciar. Quiero que ustedes allá, quienes se encuentran conectados y conectadas, oren ojalá con nosotros, ya sea que estén sentados, estén de pie o estén haciendo cualquier actividad, pueden hacerlo. Bendito Dios y Padre Celestial, te quiero dar muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, porque cada día nos permite, Señor, aprender de ti por medio de tu palabra, y porque en este espacio, Señor, de cada 8 días, Señor, podemos compartir de tu palabra, Señor, aprender sobre ti por medio de tu palabra, y aprender, Señor, por medio de aquellos comentarios que nos pueden dejar las personas que se conecten, poder aprender, Señor, unos con otros, así como tú nos has mandado, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes, continúes con nosotros en esta noche, porque tú eres el invitado especial, Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por bendecirnos, Señor, porque siempre podemos confiar de que así sea. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bueno, yo les invito a que nos acompañen allí en sus Biblias. Bueno, tienen el celular ocupado probablemente, entonces cojan una Biblia física y vayamos a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Entonces Brian nos va a leer una versión que es la palabra hispanoamericana. Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 dice de la siguiente manera: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad. El versículo 23 dice humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Y vamos a leer otra versión que es traducción lenguaje actual, para que podamos ver estas dos versiones, a ver qué cositas podemos ver que es similar o qué cositas puede cambiar. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Bueno, ahí me parece importante, no sé, como aclarar de qué viene hablando Pablo desde antes, como para no caer en el error de sustraer el texto e interpretarlo de una forma que tal vez no era la intención del escritor, en este caso Pablo. Entonces, me parece importante resaltar que Pablo viene hablando como de personas que les están instando a los de Galacia, de la iglesia de Galacia, a circuncidarse, como ellos no eran judíos, sino que eran extranjeros, o bueno, eran de otra tierra que no era Israel. Entonces no tenían estas costumbres que eran judías, pero que regularmente se fueron haciendo común entre las personas que creyeron o siguieron a Jesús, porque primeramente eran judías. Entonces en los hombres era muy común circuncidarse a recién nacido, a los pocos días de nacido. Entonces habían personas que creían que era indispensable circuncidarse para
poder llevar a cabo una mejor práctica religiosa o práctica espiritual. Entonces, Pablo, digamos, habla de estas personas y les dice que nadie tiene que convencerlos de algo diferente a amar al prójimo. Dice que toda la ley, toda la Biblia se traduce en amar, porque ya no estamos en esa cárcel de la esclavitud, sino que, en la esclavitud, perdón, de la ley, sino que pasamos ahorita a la libertad de la gracia que nos dio Jesús cuando vino aquí a la tierra. Entonces, lo que anunciaban, o los que anunciaban otro evangelio, eran estos religiosos fundamentalistas que pretendían pues poner ese requisito de la circuncisión. Como para poder pertenecer a la iglesia. Sí, seguramente, como lo vemos hoy en día, no muchas veces lo hacen explícito. Dicen, no, el que no se circuncida o hacen un examen de circuncisión. No creo que hagan un examen. No. Pero seguramente lo hacían muy recurrente y les decían, los líderes de esa iglesia les decían a las personas que participaban, a los feligreses o a las feligreses, que se tenían, en este caso los hombres, que se tenían que circuncidar o que la circuncisión era una puerta más de obediencia. Bueno, no sé, seguramente relatos muy parecidos a los que a veces vemos en algunas de las iglesias, pero con la circuncisión, que era como un paso de obediencia o como algo así, de los cuales seguramente el liderazgo tenía que hacerlo, o algo muy parecido, me imagino yo. Sí, pues podemos ver que entonces dice que la libertad es mejor vivirla de acuerdo con lo que produce el Espíritu de Dios, como lo vimos aquí en este texto bíblico que leímos ahí en Gálatas, el cual produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo y de sí misma. Entonces es sumamente resaltable que este fruto no es individual. Yo no puedo ser amoroso o amorosa si no hay alguien amado por mí. No puedo ser pacificador o pacificadora sin incluir a otro o a otra. No puedo tener gentileza, bondad, fidelidad si no existe la otra persona. Estos valores van más allá de la salvación individual. Tiene que ver con una salvación comunitaria. O sea, nosotros no podemos pretender que esto de lo que estamos hablando, que está en Gálatas 5, 22-23, sea solamente como algo individual, algo muy individualista. Yo no puedo pretender que yo voy a generar esto si no existe otra persona. Como les decía anteriormente, o en otras Ocasiones. Sí, en otras ocasiones, en otras conexiones que tuvimos por acá en transmisión, es que nosotros somos seres relacionales, nosotros necesitamos otras personas. Así el fruto de Dios se manifiesta en comunidad. Bueno, me pareció muy interesante esa mirada de la comunidad, y ahorita me gustaría que si de pronto pudiéramos como cada palabra la profundizáramos un poquito, bueno, de pronto no mucho, pero sí como que diéramos un paneo a lo que significa cada término de estos que le instaba Pablo a su comunidad. Bueno, entonces ya vimos como el trasfondo de lo que venía haciendo Pablo, más o menos a quién iba dirigido, a cada una comunidad y no a cada persona. Entonces, ¿qué tal si empezamos por la primera parte del fruto, que es el amor? Entonces, bueno, dice, antes precisamente Pablo decía, toda la Biblia se traduce en esto. Además, Jesús también lo dice se relata en uno de los evangelios que lo dijo Jesús. Me parece interesante que es la misma palabra griega que relata que cuando Jesús habla de que en los tiempos últimos el amor de muchos se enfriará, de este amor está hablando, de este amor que tiene parecer estas características. Y es también en Juan 15, si mal no estoy,
donde habla de la vid y hace la analogía pues con los pámpanos, que nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid. Y dice que permanecemos pegados a Jesús, que es como la vid, y si hacemos las cosas, o si cumplimos en amor, o si obedecemos a Él, que luego dice que obedecerlo a Él es el que lo obedece o la que lo obedece a Él es el que ama a las demás personas. Entonces, importante como esas características que le daba Jesús y que retoma Pablo aquí en este texto. Bueno, también sigue la alegría, ¿cierto? En el texto bíblico menciona también la alegría. Entonces esto es como semejante a bienaventuranzas. Me gusta la ejemplificación con el escenario del mar. Cuando hay un viento, el agua que hay arriba se mueve fácilmente. Cuando hay una tormenta en el mar, muy seguramente las aguas que están en una profundidad determinada se logran mover también, pero difícilmente las que están al fondo, por más fuerte que sean los vientos, se van a mover. Algo diferente de lo circunstancial. Jesús dice que para que nuestra felicidad no sea circunstancial, debemos poner el foco en nuestras relaciones con Dios y con todas las personas. Existen libros para alcanzar la felicidad, tips, por así decirlo, para alcanzar la felicidad. Existen también canciones que nos ponen alegre, hablan de felicidad, como esa canción que dice Happy, because I'm happy. Otra canción que dice Don't worry, be happy. Y eclesialmente podemos hablar de otras canciones que, como dice, me gozaré en Jehová. Y también otra canción que dice cambiaré mi tristeza. Bueno, me fue el tono. Sí, pero bueno, canciones que de alguna manera imparten alegría, que hacen que nuestro estado de ánimo fluya, nos haga sentir de alguna manera alegres. Y todo esto demuestra que tenemos deseos de ser felices. Nosotros buscamos ser alegres, estar felices. Buscamos nosotros en esta sociedad la felicidad. Buscamos las cosas que nos provoquen ese efecto de placer aliciente. Pero a la postre pareciera que la felicidad se desvanece cuando volvemos a la realidad, porque estas cosas son como temporales. Sin embargo, eso que nos da ese aliciente y que nosotros pensamos que es felicidad, es algo que le hace pensar a uno que es feliz, pero que se desvanece fácilmente. Eso lo vemos en ejemplos en todo el mundo, en lo que venimos a una iglesia y en los que no, en las vacaciones que son temporales. Todo el mundo quiere vacaciones, llevamos viajes. Sobre todo en este tiempo. Sí, sobre todo en este tiempo de confinamiento, bueno, que hemos estado un largo tiempo en casa y aislamiento inteligente y todo ello. Entonces deseamos ser felices en la búsqueda de eso, deseamos ser alegres, felices, de alguna manera u otra, saliendo de nuestras casas. A mí me parece importante que también qué pena, es como el mismo término que usa Jesús precisamente cuando se refiere a cuando la oveja perdida vuelve al rebaño. Dice la alegría que bueno, luego termina diciendo que es la alegría que tienen los ángeles cuando una persona como que vuelve al evangelio como que está fuera del evangelio y lo reconoce después para sí. Entonces me parece también muy interesante esa analogía. Sí, también hay que mencionarlo, el hecho de que muchas personas también encuentran la alegría en el alcohol. Hay otras personas que encuentran alegría en las drogas, que de alguna manera en la comida, en el exceso también de ser, sí,
de ser perfeccionistas en el trabajo o inclusive también en los ejercicios. Es que todo en extremo también es muy difícil llevar y que bueno, te puede generar de alguna manera esa pasión, esa alegría, un éxtasis, sí. Entonces, pero todo eso es temporal. Entonces, muy buena la analogía que utilizó Brian con respecto a la oveja perdida. Y así pues podemos seguir viendo uno a uno estas palabritas que mencionó allí Pablo. Bueno, también está la paz, ¿cierto? A mí la paz me pone a pensar mucho, fue una de las cosas que de pronto más pensé cuando hablamos con Vanessa de esta reflexión que íbamos a querer darles a ustedes y a querer tener con ustedes, porque la paz me parece una palabra tan compleja o tan usada también que muchas veces la usan de una forma o la usan de otra manera, pero me parece a mí que como sociedad, y como estamos hablando aquí de valores comunitarios y no solamente individuales, no es como que yo tengo paz conmigo mismo y ya, sino es la paz con los demás, con las demás personas. Entonces, me parece a mí como resaltar como una reconciliación no superficial, y esta reconciliación no superficial es muy importante, la construcción de memoria, el reconocimiento de víctimas, no solamente en la búsqueda de una paz como país, sino también como en nuestras relaciones personales. De alguna manera a veces somos victimarios, otras veces somos víctimas, entonces como reconocer cuándo somos victimarios y cuándo somos víctimas es muy importante para esa paz en las relaciones con las demás personas. Bueno, y a lo largo de la Biblia también se menciona muchísimo la palabra paz, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra shalom aparece bastantes veces en los manuscritos del hebreo del Antiguo Testamento, y Jesús mismo se le conoce como príncipe de paz, y también dice cuando llega Jesús o cuando anuncian a Jesús, dice paz en la tierra para todos los que Dios ama. Jesús también dice cuando se va, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, me parece que para la Biblia, a lo largo de la historia de los escritos bíblicos, es un tema bastante importante, pero no la paz, me parece que la paz a la que se refiere no es una paz de superficial, a la que yo digo, ok, te perdono, o generalmente a la que la gente le dicen reconcíliese con el otro, bueno, vaya y perdone a su esposo, vaya y perdone a su papá o a su mamá, vaya y esté bien con todo el mundo, que eso es así, usted dice perdón y ya, o si la otra persona dice perdón, usted dice, bueno, lo perdono y ya no vuelve a pasar. Me parece a mí que eso es demasiado superficial, porque de otro lado, o por otro lado, deja de lado la justicia, digamos, pero una paz que no es superficial tiene muy en cuenta la justicia, y no dice, por ejemplo, en un contexto sociohistórico, que los esclavos no debían luchar por su libertad porque ya todo está en paz, entonces pues, ¿para qué poner en riesgo esa paz en la que estaban en armonía los amos y los esclavos? No, ¿cierto? O sea, me parece que tiene que ir muy de la mano con la justicia, y esa paz pues pasa por la reconciliación, pero esa reconciliación pasa por también reconocer, por un lado, las personas que son victimarias, las personas que son víctimas, que de alguna u otra manera todos somos víctimas y todos victimarios, pero en qué hechos somos víctimas, en qué hechos somos victimarios, y en un proceso pues estructural. A mí se me viene a la cabeza pues el proceso de paz que estamos teniendo como país, como de pronto tener muy claro lo que ahí se dice, es como que se construye la memoria, y a partir de la construcción de la memoria es que la verdad sale a flote, y ya a partir de esa verdad es que se puede construir reconciliación. Digamos, yo no he estudiado mucho alrededor de las ciencias sociales, ni mucho menos, pero he escuchado que se dice mucho que en la memoria, fiel a los hechos y fiel a la verdad,
juega un papel importantísimo en la reconciliación, y por eso ahorita lo que se está tratando de hacer es que todo el mundo cuente su versión, en el caso de la paz, el proceso de paz que estamos viviendo como país, que todo el mundo cuente su versión y que a partir de allí, digamos, surja la reconciliación, pero no una reconciliación como forzada, o no una reconciliación que irrespete los sentimientos de las víctimas y las emociones de las víctimas, que muchas veces es lo que se hace cuando, por ejemplo, hacen, no sé, el evento de la reconciliación y, bueno, víctimas y victimarios se dan la mano y ya, sino que se trata de buscar estructuralmente qué hay detrás de eso. Entonces, me parece muy importante también traer a colación ese ejemplo. Sí, sí, muy cierto. Muchas veces creemos que pidiendo que yo quiero paz y quiero paz y quiero paz, pensamos solamente en la paz que nosotros a conveniencia, ¿no? Entonces, muchos decimos querer tener paz en la vida, pero esa paz que solamente me sirva a mí, no para los demás. Entonces, hay que pensar mucho también en ello. La siguiente palabra que utiliza allí Pablo es paciencia. Y esta puede ser como la tolerancia, algo que puedes soportar como el sufrimiento. Yo pensando también en eso, dice uno cómo define la paciencia. Yo creo que a veces es más que definirla, es vivirla y accionarla, porque la paciencia se mide, es como siempre medida, ¿no? O sea, siempre es como el hecho de que por ejemplo, el ejemplo pues de madre, digamos. Entonces, que uno siempre quiere que como que los hijos sean como que hagan caso, por favor, pero la paciencia de entender un ser que está creciendo, un ser en formación, exacto. Entonces, como pues quiero dar ese ejemplo es porque como soy madre, entonces como que lo más rápido que se me viene como a la mente en cuestión de paciencia. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes porque todos tenemos maneras diferentes de ver la vida, maneras diferentes de accionar también en la vida. De pronto, sí, me causa un poquito el conflicto el término de soportar el sufrimiento, pero esto puede ser como soportar la diferencia, ¿no? Como tolerar, una palabra bastante mal usada, o como respetar la diferencia, respetar la diversidad de opiniones. De pronto por ahí eso puede traernos paciencia, tal vez, entendiendo que las demás personas son distintas a uno y que no podemos pretender que sean igual a yo. No sé, se me ocurre. Bueno, y respecto a amabilidad, generalmente se puede ver que esa tiene como que tiene varios valores incluidos en la amabilidad, o sea, es como bastante amplia. Se puede definir como cortesía, pero también como respeto, como simpatía o sensibilidad hacia determinadas situaciones, y estos tal vez son valores esenciales en el vínculo, en una construcción de una relación de confianza. Entonces volvemos al tema relacional o al tema comunitario, y es como aquello muy importante que necesitamos como requisito casi para poder lograr una sana convivencia. Entonces se pregunta uno cuánta amabilidad, más allá de amor, o bueno, diferente al amor, que va incluido en el amor, sí, pero específicamente amabilidad, cuánta amabilidad mostró Jesús, y de pronto en muchas historias que se nos puedan venir a la cabeza, mostró amabilidad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el texto en Juan 3, cuando habla con Nicodemo Jesús, que muestra amabilidad, sensibilidad o respeto más bien por lo que está viviendo esta persona, que es una persona instruida en la ley y crecida y criada de acuerdo a la ley y enseñada muy estrictamente en la ley, y le trata de enseñar con varios ejemplos, de pronto, pero sin respetar tal vez su punto de vista. Entonces
como, y sin dejar de ser amable, ¿no? Por ahí en un texto bíblico dice, la respuesta amable calma el enojo. Entonces él, a pesar de que se vieron confrontadas puntos de vista, la respuesta de Jesús siempre fue amable, y la del otro personaje también, la de Nicodemo también. Así es. Hablemos sobre bondad. Esta se relaciona mucho con la amabilidad. Más que por buenas acciones, la bondad se identifica como una cualidad de bueno, o sea, de ser una buena persona. Entonces, que esta a su vez siempre busca hacer el bien a los demás, y podríamos mencionar varios textos bíblicos que de pronto nos recuerda sobre ello, ¿no? Pero vamos a continuar con las otras palabras porque pues el tiempo, se nos va el tiempo. Ya sigue la fidelidad, que creo que las últimas tres. Respecto a la fidelidad, pues, estoy buscando y se refiere a la fe. Y a mí se me parece muy interesante buscar en griego originalmente cómo decía, y es el mismo vocablo griego que se usa en otros textos del Nuevo Testamento, donde Jesús decía, tu fe te ha salvado. Es el más reiterativo. La parte más reiterativa donde aparece en la Biblia es, bueno, en el Nuevo Testamento por lo menos, es donde Jesús dice, tu fe te ha salvado. Se lo dice a una mujer con flujo de sangre que toca su manto, a la mujer sirofenicia que quería sanidad para su hija, al ciego Bartimeo que le sanó la vista, a la mujer que le regó perfumes estando él en un concilio con varios maestros de la ley, a la mujer de la ciudad. No se entiende muy bien qué es eso, pero no es una mujer, digamos, esposa, que era lo que daba honra de un hombre de alta sociedad. Al extranjero que también sanó de lepra, que fue el único que le vino a agradecer y fue el único que le dijo, tu fe te ha salvado, además, a pesar de que los demás habían sido sanados, los otros 9. Entonces hay algo, digamos, particular en todas estas personas, y es su no pertenencia. Me llama la atención que ninguna de estas personas pertenece a la religión oficial de la época. Entonces, como que en ese sentido no eran las personas que iban a la iglesia, no eran las personas que oraban con las manos arriba, no eran las personas que saltaban en el culto, no eran, o sea, eran las personas que precisamente habían sido relegadas por la religión de la época. Entonces me parece como el término fe usado para estas personas, y que Jesús resaltara la fe de estas personas, me parece un poquito como confrontante a como lo hemos visto ahora a como lo vemos en los tiempos actuales, la fe, ¿no? La fe seguramente se mide en cuántas veces vas a la iglesia, en cuántas veces oras, en cuántas veces alzas las manos cuando vas a la iglesia, en cuánto diezmas a veces incluso. Entonces, porque si tú no diezmas, entonces porque no tiene fe o algo así. Pero me parece como confrontante o desafiante la forma de definir fe, o la forma de resaltar la fe de Jesús. Estas personas pues eran mujeres, otras estaban enfermas, entonces seguramente no iban al templo, y no eran parte de la religión oficial, como decía ahorita. Entonces parece ser que Pablo se refiere a esta misma fe, según el vocablo griego que utiliza, que una fe no solo sanadora, que fue por ejemplo la que sanó a los 10 leprosos, sino salvadora, que fue la que salvó al leproso extranjero cuando se fue a agradecerle a Jesús lo que le había sanado. Entonces, a la que se refirió Jesús tal vez no era una fe religiosa, y a la que se refiere Pablo, que depende de si va a la iglesia o no, si valida o alcanza la calificación de religioso por los demás, sino que es una fe salvadora, que salva a sí mismos y a sí mismas de un reconocimiento social, o los salva de una vulnerabilidad social que era la que tenían en ese tiempo, al no reconocimiento de la dignidad en los que lo tenía la sociedad de esa época. Me parece muy interesante este vocablo fe, a qué se refiere, que muchas veces lo utilizamos un poquito mal. Con los ejemplos que dio Brian, no quiere decir pues que sea malo que vaya a la iglesia, ni que tengan su postura de oración o no, sino que va más allá, un poquito más allá, que no solamente es para las personas que asistimos a la iglesia, no son las personas que seguimos a Jesucristo, sino que
de alguna manera podemos ver que Dios obra por medio de la fe que tiene una persona. No porque necesariamente cumpla con algunos requisitos, que es que venga a la iglesia, que ore, que adore, que le vean, pues que ayuna, que está sirviendo en la iglesia, sino que prácticamente esto es para todos y para todas. Bueno, seguimos con la palabra humildad. Se puede ver también como mansedumbre. Jesús decía, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Hay como una contradicción con los reinos que se veían en ese tiempo. En los demás reinos, quienes heredaban la tierra, la característica de más valor de un reino, eran los más agresivos. Y pues aquí en el reino de Dios son los mansos. No los cobardes, pero tampoco los violentos. Entonces, no sé si ustedes tengan ahí sus opiniones respecto a la humildad. Pueden dejarnos ahí, recuerden, sus comentarios para poder que nosotros podamos leerles y podamos aprender. Bueno, en cuanto a el último término que se usa allí como característica del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Tiene que ver con, yo creo también con mansedumbre, pero una mansedumbre, o bueno, la mansedumbre misma que mencionó ahorita Vanessa, pero me parece a mí, o la relación que yo veo con la mansedumbre es como que mantiene en el centro entre dos pasiones, como dijo ahorita Vanessa, es como no ir de un extremo de violencia, pero tampoco al otro extremo de cobardía. La mansedumbre es como controlar esos temperamentos de alguna manera. Pues seguramente nadie se va a mantener en el centro, seguramente nadie aquí mientras esté con este cuerpo, con este cerebro, va a poder mantenerse en el centro entre los dos extremos, pero seguramente uno se conoce y uno sabe que es más violento, entonces uno tira para acá, y bueno, es como tirar hacia el otro lado si uno sabe que es más cobarde que violento o más violento que cobarde. Aunque una cosa suena mucho más feo que la otra, pero yo creo que son dos extremos de un mismo, igual de malos, creo yo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya terminamos con todas las palabras. Sí, finalizando el texto bíblico que leímos inicialmente, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto está más allá, el fruto del Espíritu Santo está más allá de cualquier ley, de cualquier moral. No hay ley ni regla religiosa que deba ir en contra de este fruto, que es el que acabamos de ver, el que acabamos como de desglosar uno por uno. Y más allá de querer encerrar el cristianismo en unos parámetros que sería contrario a lo que hizo Jesús, lo que se quiere es atraer a las personas que quieren acercarse a Jesús. El encuentro con el Espíritu de Jesús nos va a traer esto, o sea, nos va a traer lo que acabamos de hablar, lo que acabamos como de desglosar acá. Y por último, pues la Biblia no es una lupa para llover a los demás, a ver, para juzgar a los demás, para estar pendiente de los demás. Exacto, para estar husmeando y estar diciendo, ay, es que este está pecando, ay, es que este Brian, mira, y tomó esa decisión y ahí en la Biblia dice que tal. No, la Biblia no es para esto. La Biblia es un espejo para verme a mí, para traerme esperanza, para traerme paz, para traerme amor, para ser una buena persona, así como nosotros queremos, para que nos traigamos paz, pero no solamente paz para nosotros, sino paz para todos los demás. Como lo decíamos ahora, somos seres relacionales y es importante que nosotros podamos vivir en estos frutos del Espíritu Santo para poder tener una sana convivencia, una sana una sana diario vivir, algo así se me ocurre, por así decirlo, pero siempre atrayendo para nosotros aquello que podemos descubrir en la palabra de Dios para que nosotros podamos vivirlo y aplicarlo a diario. No sé si tenga Brian algo más por aportar. Totalmente de acuerdo. Ahí como que no, bueno, ya viste todo.
Entonces, me parece a mí de pronto para concluir que estos frutos, como vimos, comunitarios, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús actúa en comunidad y actúa más allá de cada persona, aunque pues para que haya un fruto en comunidad tiene que haber un cambio en cada persona, pero más allá del individuo, digamos, se me da en la cabeza como la analogía con sistema. El sistema generalmente uno dice la suma de las partes, en un sistema no hace el total. ¿Por qué? Porque hay una relación entre cada persona. Entonces, más allá de actuar en cada individuo, actúa también en las relaciones entre todos los individuos de ese sistema o de esa comunidad. Entonces, no es solamente como que nosotros mismos tengamos esos valores, sino que tengamos cuidado de en las relaciones con los demás tener los valores y como sociedad o como comunidad tratar de tenerlos también, tratar de tener amor. ¿Tenemos amor como comunidad o no tenemos amor como comunidad? Aunque bueno, eso es súper amplio de abordar, pero tratar de verlo así como más en comunidad que más a mí, porque seguramente yo muchas veces me equivoco o cada uno muchas veces se equivoca. Entonces, si lo vemos en comunidad, tal vez sea un poquito más acercado a lo que quería decir, que yo creo que es más en torno a las relaciones. Sí, y ahora que estabas diciendo eso, todos podemos tener la capacidad de tener estos valores y de poder aplicar estos frutos que es por medio del Espíritu Santo de Dios, pero realmente nosotros fortalecemos. Y si no lo tenemos, pues lo creamos. Pues lo generamos de alguna manera cuando tienes una relación, y pues la relación más cercana que tenemos y primaria es nuestra familia. Entonces es importante que nosotros aprendamos que así nosotros de pronto no lo hayamos aprendido en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestro entorno. Es importante que nosotros sí podemos aprender a hacerlo, sí tenemos la capacidad de construir para que tengamos una sana convivencia. O sea, se me viene a la cabeza mucho esa palabra de ser sanos, porque de pronto puede ser que se resuma en muchas de estas cosas que hablamos en esta noche. Entonces, no siendo más, los dejamos, muchachos, muchachas. Espero que nos podamos ver dentro de 8 días. Les agradecemos mucho por haberse conectado en esta noche y nos vemos el próximo sábado. Recuerden las actividades que tenemos como iglesia: presencial domingo a las 8:30, presencial y virtual también a las 11 de la mañana, y los estudios bíblicos los días miércoles a las 7 de la noche. Para niños, la reflexión está la escuela dominical, por así decirlo, que la estamos haciendo virtualmente a las 10 de la mañana, se sube videito cada domingo. Entonces, para que ustedes estén súper pendientes, para que les digan a sus amigos o a los niños que tengan en casa. ¿Listo? Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Muchas gracias por invitarme. Vale. Chao. Gracias a ti por acompañarnos. Bye.